bienvenida a nuestro 16º webinar del 2020. Espero que lo vayamos a disfrutar como siempre los disfrutamos. No los veía hace rato, creo que desde el congreso virtual no habíamos hecho webinar académicos, ya me estaban haciendo falta, ustedes que me tenían trabajando ahí cada mes programando, pero bueno, tenemos un tema muy interesante para los que hacen hombro. Nuestro coordinador va a ser Alejandro Mejía, tenemos un grupo de panelistas muy bueno para que lo disfrutemos todos. La dinámica la va a presentar Alejo ahorita más tarde y queremos darle antes que nada las gracias a Stryker, que es el patrocinador de este webinar, y darle la entrada, si quieres compartir pantalla, el doctor Alejandro Jaramillo, pues en nombre de Stryker, va a presentar algunos productos que quieren ellos que tengamos presente y que obviamente les damos las gracias por este patrocinio que nos dan y les damos este espacio a ellos de 2 minutos para que también puedan compartir y podamos aprender de lo nuevo que ellos están trayendo ahora. Alejo, te dejo con micrófono. Doctora Sarmiento, muchas gracias por la presentación. De nuevo, darle las gracias a Stryker, quien está patrocinando este webinar. Ellos nos pidieron el favor de mostrar 3 productos. El balón subacromial, el OrthoSpace. Recordemos que tiene indicación para rupturas irreparables del manguito rotador. El candidato ideal son pacientes de edad, sin artrosis glenohumeral, sin pseudoparálisis, en el cual simplemente queremos hacer el manejo del dolor como principal manifestación. Y últimamente ha venido en boga la protección de reparaciones. Entonces, algo del balón subacromial tiene el webinar de hoy, porque también podría llegar a ser una indicación de una ruptura que no pueda ser reparada. Anunciar que ellos van a traer esta nueva ancla, el Iconix Speed. Los Iconix previos necesitaban una guía de inserción. Este entra directamente y este está precargado con cintas X-Braid, que son tapes. Entonces llega la familia de los tapes con ellos. Y recordar este anclaje lateral de 4.5 que tiene 2 ventajas. Tampoco necesita un iniciador, tiene una punta que tiene metal y tiene PIC, y en la parte posterior en negro se puede estabilizar hasta que veamos que hicimos la compresión de la fila lateral. Paulita, era esto lo que quería mostrar. Ya dejamos a Alejo Mejía con el webinar. Que tengan buena suerte. Gracias, Alejo. Bueno, pues bienvenidos ahora sí a la parte académica. Alejo, te dejo para que presentes nuestros panelistas, nos digas qué es lo que vamos a revisar, cómo va a ser la dinámica del webinar y que todos estemos pues súper activos en esta actividad. Hola, buenas noches. La intención hoy es revisar transferencias miotendinosas para rupturas masivas de manguito rotador. Contamos con un panel bien surtido de mediana edad. Están los doctores Giuseppe Alagmo, el doctor Juan Manuel Borda de Barranquilla. ¿Los vas a ir presentando con la edad? No, no es buena idea. El doctor Afanador, el doctor Guido Fierro y el doctor Santiago Ordóñez para discutir entonces. Empezamos con diagnóstico y luego cada técnica para al final tener una ronda de preguntas y entretenernos en eso que es lo más chévere, en resolver dudas. El primero que va a contarnos sobre su charla, que es diagnóstico de rupturas masivas y irreparables, va a ser el doctor Giuseppe Alagmo. Adelante, Giuseppe. Gracias. Perdón, nos pueden ir haciendo las preguntas por el chat y vamos a estar pendientes para resolverlas al final. ¿Listo? ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Sí, Perfecto. está perfecto. Bueno, en primera instancia, muchas gracias a la CART y en especial a Alejo por la invitación a participar en este webinar. Espero que sea del agrado de todos. Yo voy a empezar hablando sobre definición y diagnóstico de lesiones masivas. ¿Es un webinar? ¿Ah, sí? ¿De qué?
Bueno, yo no tengo mucho interés para esta charla. La primera pregunta que se hace uno es del manguito rotador, y voy a dejar aquí una tiktokera, Cardi B, que nos responde esa pregunta. No se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Y esa ha sido como la constancia general en esta patología. Vamos a entrar un poquitico más en el tema. Los objetivos que he diseñado yo para la charla es entender qué se entiende hoy en día como lesión masiva, qué criterios tenemos de reparabilidad y atender el concepto de irreparable funcional. Entonces, la lesión masiva, descrita con múltiples definiciones, probablemente las más conocidas estas tres, la de Gerber, que es que define la lesión masiva como el uso de 2 condones completos o más; Cofield, que habla de una lesión mayor a 5 centímetros; Nohara, que habla del descubrimiento de la cabeza humeral, y cada cual tiene como su definición, y esperemos que este año, con la publicación de este artículo en el Journal of Nervous Surgery, tengamos un poquitico más de consenso que utilizar el método Delphi para entre 20 cirujanos de hombro definir mejor esta lesión, y esta es la definición que nos proponen en el 90% del consenso de otros 20 ortopedistas. Y es: una lesión masiva se define como aquella que tiene retracción del tendón al borde de la glenoides, medido en cualquiera de los planos, y que tiene una exposición mayor del 67 o mayor del 67% de tuberosidad mayor en el plano sagital, cuyo diagnóstico se puede hacer ya sea en la resonancia magnética preoperatorio o en el intraquirúrgico. Aquí les muestro ¿no? Retracción del tendón hasta la glenoides o más allá, como en esta imagen aquí subescapular, o un descubrimiento del más del 67% de la cabeza en el plano sagital. La clasificación de lesión, hay múltiples clasificaciones. Esta es la que a mí más me gusta, publicada en el 2016 por el grupo coreano, que la divide en posterior superior, si compromete el supra, el infra; antero superior, si compromete el supra y subescapular; y antero posterior, que compromete supra, infra y subescapular. Esta clasificación no introduce el redondo menor, porque usualmente pues, es el menos alterado de todos, ¿sí? Hay otras clasificaciones como más conocidas, la de Collin, que es parecida a la que se acaba de nombrar, pero un poquito más compleja de llevar a cabo. Como pueden ver, dependiendo de la configuración de la lesión, se clasifica en bastantes tipos. Ya teniendo un poquito claro de qué es una lesión masiva, hablemos un poco de qué la hace irreparable. Porque hoy en día, con las técnicas avanzadas de reparación y liberación artroscópica, básicamente todas las lesiones, o casi todas las lesiones, se pueden reparar. Si técnicamente es factible o posible reparar todas las lesiones. Pero la pregunta que yo hago y que nos hacemos todos es si se deben reparar. Y este es un artículo interesante que nos ayuda un poco a responder esta pregunta, publicado este año en el JBJS, donde comparan el resultado de las reparaciones de lesiones masivas con liberaciones amplias, logrando una reparación completa, versus una reparación parcial sola, con un seguimiento a 5 años. Y vemos que las arco de movimiento y los resultados funcionales, tanto de dolor como las escalas funcionales, son básicamente iguales en los dos abordajes, pero cuando uno revisa las rupturas, se dan cuenta que los pacientes que tuvieron rupturas completas tuvieron rupturas más grandes, y cuando se revisa el índice acromiohumeral en aquellos que se les hizo la liberación extensa, también tiene un índice acromiohumeral menor. Entonces queda en el aire, digamos que no es la mejor evidencia, pero lo hace uno pensar si vale la pena realmente, a pesar de que se puede hacer la reparación. El grupo de la Clínica Mayo publica este artículo el año pasado en el JBJS, que les recomiendo la lectura, y establece el concepto de irreparabilidad funcional, y es un tendón que es técnicamente reparable, pero que tiene poca probabilidad de cicatrizar, y que realmente hacer el esfuerzo técnico de la reparación no va a llevar a mejorías en el resultado. Y ellos definen estos dos grandes factores que pueden determinar ese riesgo. Es uno, qué tan dañado está el manguito, tamaño, la calidad del tendón, la infiltración y la atrofia, si hay artropatía, y factores específicos del paciente, como la edad, ojo a los pacientes fumadores y diabéticos, y si han sido operados antes, o si hay
ganancia por trabajador. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para determinar la reparabilidad? Un índice acrominumeral menor a 5.8 milímetros es un factor que lo tiene que hacer uno pensar que pronto ese tendón no puede ser reparado. Si el paciente lleva mucho tiempo con los síntomas, más de 2 años, se debe pensar que de pronto que no es tan fácil reparar esa lesión o que puede ser irreparable. La degeneración grasa es importante, la edad y la presencia de pseudoparálisis. Pseudoparálisis es un término que seguimos discutiendo mucho y debo traer a colación este artículo de John Tokic del 2017 para intentar siempre definir la diferencia entre pseudoparálisis y pseudoparesia. Y va a ser muy importante para cualquier abordaje y en especial para la charla que tenemos a continuación. Y es definir que la pseudoparálisis real es cuando no hay elevación activa y hay escapa entero superior. Y para este escenario, ninguna de las intervenciones que de pronto no sean una prótesis reversa van a funcionar. Versus la pseudoparesia es cuando no hay escape, luego una elevación hasta 90 y de pronto con lidocaína mejora más. Y en el tema específico de transferencias, el déficit de relación interna puede ser muy importante porque puede ser la única manera real de recuperarla. Entonces, en este tipo de revisión, recogemos los principales factores de riesgos para definir no reparabilidad, retracción medial de la glenoides, degeneración grasa y pérdida de espacio subacromial, acordándose que la infiltración gasa se mide con el sistema ya sea de Gutalier, descrito inicialmente para TAC, que lo divide en 5 estadios, o con el sistema de Fuchs, que está avalando el de Gutalier, pero para resonancia. Recordando que los grados 3 y 4 de Gutalier o el grado severo de Fuchs son los que determinan realmente la irreparabilidad de noche. Si tiene un paciente que tiene una degeneración grasa muy severa o severa, tiene que pensar que aún si lo repara o lo puede reparar, el resultado no va a ser el mejor. Lo mismo con la atrofia, les traigo a recordar el síndrome de la tangente, que ya se sabe que predice la reparabilidad del magneto rotador, y es esta línea que comunica la coracoides con la base de la espina, donde se ve esa línea que cruza. Si el músculo supraespinoso está por encima de esa línea, es un tangente negativo, y si está por debajo, es un tangente positivo. Entonces, para determinar la irreparabilidad es fundamental una histología completa, saber qué edad tiene nuestro paciente, que es un factor muy importante, cuánto lleva con síntomas, y valorar con cuidado el examen físico de arco de movimiento. La radiografía simple, que con frecuencia lo olvidamos, en este escenario es fundamental por dos motivos. Primero, porque sabemos que el índice acrominumeral puede ayudarnos a saber si la lesión es reparable o no. Y número dos, para descartar la presencia de artropatía. Ese índice acrominumeral no se puede saber bien ni en resonancia ni en TAC, es importante la radiografía. Y por último, una resonancia magnética que nos permita ver cuál es el tamaño real de nuestra lesión, qué tan retraído está, y si tiene degeneración y atrofia. ¿Y por qué es importante determinar la reparabilidad? Porque de acuerdo a eso vamos a definir cuál es el abordaje que vamos a tener que hacer. Si este paciente irá a una reparación parcial con tontomía, o si se hará una reconstrucción capsular superior, o si vamos a reconstruir el tendón con un injerto, o si de pronto vamos a colocar un balón subacromial como nos presentó Ortica, Alejo Jaramillo, o si requiere una prótesis reversa, o si necesita, como vamos a ver más adelante en qué pacientes, una transferencia miotendinosa. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, yo creo que es claro los términos de diagnóstico, que no son tan fáciles de tener en cuenta y que han cambiado en algo. La importancia que se da a los términos de parálisis y paresia, que son muy pertinentes para lo que siguen en nuestras charlas. Entonces vamos a empezar con el doctor Carlos Afanador, el doctor Juan Manuel Borda, que nos va a hablar de transferencia del pectoral mayor para deficiencia del subescapular y qué tenemos en la evidencia sobre ella en este momento. Juanma, ¿puedes compartir pantalla? Alejo, muchas gracias a la CAR por la invitación, a ti como coordinador del evento por la invitación. Un segundo, voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ahí ya la están viendo? No, ¿verdad? Estamos viendo el Zoom nomás. Voy a compartir escritorio. Hacer. Ya, ahora sí. Estamos perfecto.
Ok. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la transferencia del pectoral mayor para lesiones irreparables del subescapular. Quizá pues todos hemos escuchado el término que es el lado olvidado del hombro. Las lesiones del subescapular quizás no son tan taquilleras como las lesiones del supraespinoso o el infraespinoso. Quizás porque tienen pues una baja presentación con respecto a las anteriores, a las lesiones posterosuperiores. Las lesiones irreparables del subescapular en su presentación irreparable aisladas son poco frecuentes. Sabemos que hay controversia en el tratamiento de estas y que los resultados aún son regulares para el tratamiento de estas lesiones. Entonces sabemos todos de la importancia de este esquema del par de fuerzas y de cómo una lesión del subescapular nos puede afectar la estabilidad del hombro y producir un desbalance dinámico o estático en la articulación glenohumeral. Quizás cuando hablamos del subescapular todos hemos escuchado la clasificación del doctor Lafosse, que me parece muy acertada porque aparte de clasificar morfológicamente la lesión, nos puede dar unos tips o una entrada a cómo debemos manejarlas. Entonces tenemos que en los primeros 4 tipos de la clasificación podemos hacer reparaciones y quizás en la tipo 5, que es la que tenemos o la que vamos a hablar el día de hoy, necesitamos procedimientos de salvamento. Entonces, ¿qué son esas lesiones? Son las que son completas y que se pueden acompañar de degeneración grasa en los últimos estadios de Gutalier, con una infiltración grasa avanzada, o que tenemos subluxación anterior. Entonces, este sería el paciente, digamos que típico para una transferencia del pectoral mayor, en la que encontramos una lesión pues retraída, crónica, con una importancia tráfea grasa comparada con los músculos con los vientres del supraespinoso y del infraespinoso. Entonces este sería el paciente clásico para una transferencia. Y vemos la pérdida del centro de giro de la cabeza, como está también alterada. Entonces, ya hablando del pectoral mayor, pues encontramos que anatómicamente está dividido en 3 porciones. Para motivos de la transferencia, quizás tenemos en cuenta mucho las 2 primeras, la porción clavicular y la esternal. Anatómicamente se describe que en la parte de la distal del músculo hacia su conversión en la unión miotendinosa da un giro de 180 grados y tiene estas 2 porciones tendinosas. Entonces tenemos una lámina definida, una lámina anterior que es la clavicular y una lámina posterior que es la esternal, con una huella en el húmero de aproximadamente entre 5,7 y 6,3 según estudios anatómicos. Sabemos que la irrigación del músculo pectoral mayor está por la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral, que son ramas de la subclavia, y que la inervación está a cargo de los nervios pectoral medial y pectoral lateral. Entonces, ya hablando de cómo funciona o cómo es la biomecánica de esta transferencia, pues inicialmente la primera fue escrita por Gerber digamos que en 1996 y tenemos una descripción de su transferencia superficial con respecto a la coracoides. Vamos a dividirlas en superficiales y profundas con respecto al tendón conjunto, en su relación con el tendón conjunto. La primera descripción fue la del doctor Gerber, que es superficial al tendón conjunto, y la del doctor Resch en el 2000, que es profunda al tendón conjunto. Después en estudios biomecánicos, el doctor Conrad en 2007 muestra que es preferible la transferencia profunda al tendón conjunto. En este esquema tenemos una que está en 2 fascículos, se divide el fascículo acromial, pero está profunda al fascículo clavicular que vemos acá, pero está superficial al tendón conjunto, como vemos en este esquema de la Clínica Mayo. Y acá tenemos en otra que también está solamente el fascículo external, pero está profunda con respecto al tendón conjunto.
que biomecánicamente, como les mencioné, en 2007 en un estudio biomecánico mostró ser superior. ¿Por qué creemos que es superior? Entonces, porque el tendón, cuando está por detrás del tendón conjunto o profundo al tendón conjunto, hace una especie de fulcro con el tendón conjunto, y esto, digamos que orientaría el tendón en una forma más anatómica a la que va el subescapular. Entonces, digamos que esta es una de las razones por las cuales teóricamente la transferencia del pectoral mayor no es tan funcional como quisiéramos, y es que vemos la diferencia en el ángulo de la orientación muscular. Esto es un corte axial de una visión superior del hombro, y vemos que hay una diferencia importante entre el subescapular y el pectoral mayor con respecto a su ángulo, que quizás pasándola profunda al tendón conjunto podría igualar la parte tendinosa un poquito a la orientación en la que iría normalmente el tendón del subescapular. Ahorita van a hablar más adelante de eso, pero quizás una alternativa nueva que se está usando ahora, o que se está haciendo más recientemente, es la transferencia del latissimus dorsi, que como vemos en este par de esquemas, tiene una orientación mucho más similar a la que tiene el subescapular en su orientación anatómica normal. Entonces, ya que hablamos de las indicaciones, ¿qué contraindicaciones tenemos ahora para este tipo de transferencias? Entonces, una es la disfunción deltoidea, por ejemplo, por una lesión neurológica, la artrosis en estadios avanzados. Usualmente cuando hay cambios artrósicos iniciales podría tener cabida la transferencia del pectoral mayor. Las lesiones posterosuperiores irreparables sería otra contraindicación. Y en pacientes mayores de 65 años, quizás no es que esté contraindicada, sino que probablemente tenemos opciones más predecibles funcionalmente en cuanto a resultados. Entonces, digamos que la pongo interrogada porque, pues, según el tipo de paciente o las cosas asociadas que tengan los mayores de 65 años, quizá, por ejemplo, una prótesis reversa podría ser una opción con resultados funcionales más predecibles. Entonces, en cuanto a la técnica, tenemos que vamos a tener tres tipos o tres opciones diferentes de cómo transferir el pectoral mayor para la lesión del subescapular. Entonces, esto lo vamos a hacer según el curso anatómico, ya les mencioné algo anteriormente. La primera es transfiriendo todo el tendón, las dos porciones, tanto la clavicular como la esternal, como en esta disección de un abordaje deltopectoral. Entonces, se transfiere todo el tendón hacia la tuberosidad menor. ¿Sí? Acá vemos un remanente donde está este asterisco de la lesión del subescapular, ¿sí? Y se transfiere por delante o superficial al tendón conjunto todo el tendón del pectoral mayor. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción que tenemos es transferir la porción, solamente la porción external del pectoral, que se transferiría entre la porción clavicular y el tendón conjunto, o sea, es superficial al tendón conjunto. Entonces, esa es la segunda opción. La tercera opción es esta misma, la anterior, pero transferirlo en la parte profunda con respecto al tendón conjunto. Esta puede ser solo la porción external o también puede ser el tendón completo. Usualmente se hace solo la porción external. Hay un factor importante que tenemos que tener en cuenta en las transferencias del pectoral mayor, y es el nervio musculocutáneo, que lo tenemos acá. Incluso hay estudios anatómicos que se han hecho hablando de si se puede también transferir el tendón del pectoral profundo al nervio musculocutáneo, porque la técnica habitual es transferirlo profundo al tendón conjunto, pero más anterior o superficial con respecto al nervio musculocutáneo. Cuando se transfiere profundo al nervio musculocutáneo en estudios anatómicos, digamos que se abandona esa opción porque ese fulcro que produce el tendón en la parte anterior puede producir neurapraxias y compresiones del nervio musculocutáneo. Entonces, digamos que en todas las técnicas la recomendación cuando usamos transferencias profundas al tendón conjunto es disecar bien el nervio y proteger el nervio musculocutáneo y hacer un intervalo y por ahí pasar la transferencia. Entonces, ya continuando con la técnica, como les mencioné,
tenemos pues un abordaje del topectoral. Entonces, esta es una foto que me facilitó el doctor Alejandro Mejía, que es del Laboratorio de Morfología de la Universidad de Antioquia, una disección muy bonita de cómo tenemos los dos fascículos, la porción clavicular y la porción external del tendón del pectoral mayor. Entonces, en este caso, lo que se transfiere es, acá están reparados con suturas, la porción external, y se conserva, como está acá en las flechas, la porción clavicular. Entonces, inicialmente se hace esa disección, se hace disección roma hacia medial de los tendones, cuidando que no sea mayor a 8 centímetros o a 6 centímetros de la unión miotendinosa, porque podemos poner en riesgo el nervio torácico lateral y las arterias. Acá vemos cómo se transfiere en este caso profundo, el tendón profundo al tendón conjunto. Entonces acá tenemos el fascículo external profundo al tendón conjunto y se lleva hacia la tuberosidad mayor o menor según el caso. Entonces, ¿dónde y cómo debemos fijarla? Entonces se puede fijar en dos sitios anatómicamente. Uno es la tuberosidad mayor y la otra es la porción más anterior de la tuberosidad mayor. ¿Cómo saber esto? Según la excursión que tengamos de nuestro tendón, ¿sí? Entonces, intraoperatoriamente definimos cuál es la mejor excursión y quizás dónde podemos tener una mejor fijación, de acuerdo a la tensión que tengamos del tendón. Podemos tener anclajes o suturas transóseas. Están descritas ambas técnicas. ¿Qué dice la literatura con respecto a la fijación? Pues hay un estudio que está publicado en el 2011, en el que se hizo resonancia a los pacientes con un promedio de seguimiento de 35 meses y que se encontró que había un 13.5% de ruptura de las transferencias. Y se encontró que era más baja o significativamente más baja en los pacientes, como se ve en este esquema, que se hacía una transferencia con un fragmento no solo de tendón, sino un fragmento de hueso en la inserción del tendón del pectoral mayor, y la fijación se hacía con una interfase hueso-hueso y no solo tendón-hueso. Entonces acá se ve en este esquema cómo se hace con un cincel la desinserción con un fragmento óseo, y acá está con las flechas verdes este fragmento que es una laja superficial y que digamos que en este estudio mostró que tenía un menor índice de ruptura que sacar solamente el tendón y hacer una fijación con una interfase tendón-hueso. La rehabilitación, pues digamos que la mayoría de los estudios hablan de una inmovilización de 4 a 6 semanas con una movilidad pasiva en rangos de seguridad de forma temprana, según lo que damos la excursión del tendón, definimos qué movilidad es el rango seguro. Iniciamos movilidad activa a las 6 semanas y evitamos la rotación interna contra resistencia hasta las 12 semanas. ¿Qué tenemos de resultados? Quizá pues esta transferencia, lo bueno que tenemos es que tiene unos resultados o unos seguimientos pues relativamente largos. Tenemos este estudio que está publicado en el JBJS en el año 2019 y con un seguimiento en promedio de 20 años. Este es un estudio que tenía 20 hombros con un promedio de seguimiento de 20 años, es decir, 18 a 20 años, que reporta buenos y excelentes resultados clínicos. Reportan que solo un paciente de estos 20 tuvo que ser convertido a prótesis reversa. En este caso, usaron una técnica en la que hacían una transferencia completa de las dos porciones y lo hacían superficial con respecto al tendón conjunto, como les mencioné ahorita en las anotaciones técnicas. ¿Qué encontraron ellos en este estudio? Encontraron que los resultados con respecto a escalas funcionales y dolor eran mejores que a los niveles preoperatorios, como vemos en estas gráficas, y que esos resultados a corto plazo y a largo plazo se sostenían en el tiempo. Incluso el dolor, incluso podemos ver acá que el dolor iba mejorando con respecto a los seguimientos iniciales. Pero desafortunadamente los resultados con respecto a arcos de movilidad no son tan alentadores. Tenemos unos resultados que no mejoran mucho en los seguimientos iniciales y que incluso pueden disminuir, por ejemplo, como la rotación externa, que disminuye con respecto al estado preoperatorio, y la rotación interna, que se gana en el seguimiento temprano, pero desafortunadamente se pierde luego en el seguimiento tardío. Otro estudio que tenemos, que es de 10 años de seguimiento en promedio,
con 27 hombros, con unos resultados satisfactorios según la encuesta al paciente en un 77% de los casos. Diferente técnica, acá vemos que se hizo una transferencia, como vemos acá, profunda al tendón conjunto, y vemos unos resultados similares. Entonces vemos que las escalas funcionales o las escalas de dolor mejoran en el seguimiento inicial y se mantienen en el tiempo, pero desafortunadamente los resultados en arcos de movilidad van disminuyendo, mejoran inicialmente de una forma leve e incluso pueden llegar a disminuir con el seguimiento tardío. Y lo otro que encuentran en este estudio es que importante también es que hay una progresión radiológica con cambios de artropatía del manguito rotador, más o menos en las 2/3 partes de los pacientes. Vemos que al inicio tenemos la mayoría de los pacientes con estadios AMADA 1 y 2, y que al final del seguimiento ya tenemos pacientes con un porcentaje importante de pacientes con AMADA 4 y AMADA 3. O sea que hay una progresión de la patología. Con respecto a procedimientos nuevos o asociar procedimientos nuevos, pues últimamente se está hablando mucho de la reconstrucción capsular anterior. Este es un estudio cadavérico que me pareció interesante, que tiene publicado en el Arthroscopy del 2019, y lo que vemos acá es que en estos estudios, en el estudio en cadavérico, lo que vemos es que la transferencia aislada del pectoral mayor con respecto a la traslación anterior en los diferentes rangos de movilidad es muy similar al tendión lesionado cuando tenemos una deficiencia completa del pectoral del subescapular. Pero haciendo reconstrucción capsular anterior e incluso haciendo reconstrucción capsular anterior asociada a la transferencia, vemos que tenemos una traslación anterior mucho menor. Entonces, digamos que esto podría ser algo prometedor hacia el futuro. Obviamente, lo positivo de esta transferencia es que tenemos unos seguimientos largos, pero pues como les mencioné, desafortunadamente los resultados funcionales no son tan buenos. Entonces esto podría de pronto darnos luces de cómo mejorar estos resultados funcionales a largo plazo. Y para llevar a casa, pues tenemos que es una alternativa reproducible, es una cirugía que es reproducible, que tenemos una mejoría del dolor para los pacientes, que es un procedimiento de salvamento porque no vamos a tener buenos resultados funcionales, y pues para el futuro evaluar alternativas que puedan mejorar la mecánica de esta transferencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, Juanma nos aclaró sobre las transferencias entonces del PEC mayor para el subescapular y su característica. Ahora vamos con la que está de moda porque cumple algunas características importantes, a cargo del doctor Carlos Afanador, quien nos va a aclarar el latissimus dorsi para deficiencias del subescapular. Carlos, ¿puedes compartir pantalla? Listo. ¿Están viendo la pantalla, Alejandro? ¿Me confirma, por favor? Sí, señor, perfecto. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Aprovecho pues para extender un saludo a los conferencistas y a todas las personas que nos están acompañando pues en este momento durante la transmisión. Como mencionó Alejandro, pues yo voy a hablar acerca de la transferencia al dorsal ancho para las rupturas irreparables del subescapular, y para eso, durante estos 10 minutos, y creo que me va a pasar un poquitico, espero un poquitico de comprensión, me voy a dedicar a 4 cosas en especial. Lo primero es hacer énfasis en algunos aspectos para entender un poco mejor la anatomía que considero relevante pues para este procedimiento. También hacer énfasis en algunas definiciones y también en indicaciones quirúrgicas, que podamos analizar con detalle los estudios que tenemos a la mano hoy acerca de los seguimientos y los resultados clínicos de este procedimiento, y que también, si nos da el tiempo y nos permite, Alejandro, poder hacer un repaso de la técnica quirúrgica. Entonces, acerca de las consideraciones anatómicas importantes, recordar, pues como lo han mencionado ahora, que el manguito rotador ejerce un mecanismo de compresión sobre la cabeza humeral a través de hacia la glenoides, que permite que tenga un rango de movimiento amplio, y que a su vez ese manguito rotador ejerza un mecanismo de acoplamiento de fuerzas que a su vez le otorga una estabilidad de esa articulación en todos los planos. Como vemos, la fuerza que ejerce el manguito rotador permite que esa cabeza humeral esté contra la glenoides y que permita a su vez un movimiento equilibrado de estos músculos.
Cuando se presenta una ruptura, en este caso, en el caso de las rupturas irreparables, pues nos estamos enfrentando a una situación de un desequilibrio de esas fuerzas que a su vez van a generar unas cargas excéntricas en la articulación y que favorecen con el paso del tiempo la aparición de artrosis o cambios degenerativos. En el caso pues de las rupturas aisladas del subescapular, entonces favorecen una traslación anterior de la cabeza humeral, y cuando son rupturas asociadas con el supraespinoso, favorecen a su vez la traslación anterosuperior de esa cabeza humeral. En el caso del dorsal ancho, que es el que nos ocupa pues durante esta presentación, recordar que se trata de un músculo cuya función principal es ayudar en la rotación interna y en la aducción del hombro, así como también intervenir en el mecanismo de extensión. Un aspecto importante acerca de su inervación es que está a cargo del toraco dorsal, nervio toraco dorsal, que es una rama directa del tronco primario posterior y que tiene una característica importante y está localizado a 13 centímetros de la inserción tendinosa en el húmero y que a su vez tiene 13 centímetros de longitud. Esta característica es importante porque nos va a permitir, o es lo que permite que el músculo se pueda movilizar con facilidad sin comprometer su inervación. En cuanto a su inserción, tiene una relación muy estrecha con el redondo mayor, pero la característica de este dorsal ancho es que tiene una localización un poco más lateral y proximal con relación del redondo mayor, que la distancia en promedio entre las inserciones de ambos tendones es alrededor de 7 milímetros. A su vez, lo más común es que este tendón del dorsal ancho cubra hasta el 40% del tendón del redondo mayor que se encuentra inmediatamente por debajo, y hasta en el 30% de los pacientes que ambos músculos tengan una inserción tendinosa común. Otra característica importante y es que este dorsal ancho tiene relación con dos estructuras nerviosas importantes que son el nervio axilar y el nervio radial. Particularmente en este caso, el nervio radial, que tiene una orientación de medial a lateral y de anterior hacia posterior en el húmero, pasa por delante de la porción tendinosa del dorsal ancho y está localizado a 3 centímetros de inserción con referencia al borde superior y a 2,5 centímetros con relación al borde inferior del tendón. Obviamente estas distancias se pueden incrementar durante la rotación externa y es importante tener presente esta estructura durante la movilización y la liberación del tendón para poder evitar un daño neurológico. El dorsal ancho también tiene varias características y en el caso particular de la transferencia para las rupturas del subescapular es que si tomamos la distancia entre el centro de la inserción del dorsal ancho y el centro del subescapular, esa distancia es aproximadamente 4 centímetros. Por lo tanto, es una distancia que puede recorrer fácilmente el tendón del dorsal ancho para ocupar el espacio en la tuberosidad menor. A su vez, el dorsal ancho tiene un tendón que tiene una longitud importante, aproximadamente unos 6 centímetros de largo con un poco más de 2 centímetros de ancho. Esto hace que sea fácil de manipular y de reparar. Cuando se hace la movilización de este tendón del dorsal ancho, las estructuras neurológicas que pudieran estar en riesgo son el nervio axilar y el nervio radial, pero se ha demostrado a través de estudios que durante esa movilización no hay un compromiso de esas estructuras neurológicas y por lo tanto sería una movilización segura. Además de todos los músculos de la cintura escapular, el dorsal ancho es el que tiene el potencial de excursión más grande, pudiendo alcanzar hasta 33 centímetros de excursión. Y si miramos las características que deben cumplir ese tendón que se va a transferir para lograr una transferencia que sea exitosa, entonces hay que tener en cuenta primero que debe tener una excursión y una tensión similar a aquel músculo que vamos a reemplazar. Lo segundo es que la función de este tendón que vamos a utilizar como transferencia sea una función reemplazable y que ojalá este músculo, este tendón tenga una línea de tracción o un vector similar al que se va a reemplazar, y que se utilice para una sola función y que conserve al menos una función muscular de 4/5. Si miramos esta receta, tal vez el ingrediente que lo diferencia de la utilización del pectoral mayor, como lo vimos en la conferencia anterior, es que en este caso hay un factor biomecánico a favor de este tipo de transferencias y es que conserva o tiene una línea de tracción o vector similar al del subescapular, ya que ambos se originan de la pared posterior del tórax. En cuanto a la definición e indicaciones, como también ya lo mencionaron, el paciente ideal para hacer una transferencia en este caso sería que el que tenga una ruptura irreparable del subescapular, que no haya tenido una respuesta satisfactoria al manejo conservador, idealmente durante los primeros 3 a 6 meses,
que no tuviera compromiso de la función del dorsal ancho para poder utilizarlo sin problema, idealmente que el paciente no tenga cambios artrósicos y que se trate de un paciente activo y que tenga una demanda funcional importante y que por lo tanto para él no sea satisfactorio los resultados que le ofrece un reemplazo articular. Entonces, estas serían las condiciones que cumpliría ese paciente ideal para pensar en una transferencia. Acerca de los seguimientos y los resultados clínicos de estudios que tenemos a la mano en la actualidad, traje algunos de ellos, no son tan abundantes como ocurre con la transferencia del pectoral mayor, pero sí dejan algunos mensajes claros que van señalando un camino. El primero de ellos es publicado por un grupo coreano donde utilizan simplemente 24 pacientes que tienen rupturas irreparables del subescapular y les hacen un seguimiento por algo más de 2 años. En este caso, para destacar de este artículo, un detalle importante es que muchos de estos pacientes, además de la ruptura irreparable del subescapular, tenían rupturas asociadas posterior-superiores, hasta en el 70% de los casos. Entre otras, es un escenario muy parecido al que nos pudiéramos encontrar más fácilmente pues, con nuestros pacientes. En este caso, ellos encuentran que tiene una valoración de movilidad y resultados funcionales con la intervención que es satisfactoria en todos los pacientes, teniendo en cuenta las valoraciones o los puntajes preoperatorios cuando se obtienen al final del seguimiento. Y del único que mostró, que aunque mostró que había mejoría, que no mostró ser estadísticamente significativo, fue la mejoría en la rotación externa, pero aún así las cifras fueron superiores al final del seguimiento. Cuando se hace una división entre los pacientes que tenían rupturas aisladas del subescapular y aquellos que tenían además rupturas posterior-superiores, aún así haciendo esa subdivisión por subgrupos, las escalas funcionales muestran en ambos casos que los pacientes presentan mejorías importantes. Lo mismo ocurre con los arcos de movimiento en todos los planos que mejoran en ambos subgrupos. Acerca de las pruebas clínicas de estos pacientes, se encuentran que la gran mayoría de ellos se vuelven negativas estas pruebas al final del seguimiento, pero que la característica de 6 pacientes que persistieron con pruebas positivas es que 4 de ellos, aparte de la ruptura que tenían del subescapular, tenían también rupturas asociadas posterior-superiores, que aunque persistían positivas esas pruebas, los resultados en las escalas funcionales fueron superiores o mostraron mejoría, a pesar de continuar positivos. Una cosa importante y que se repite en los demás estudios, como vamos a ver, es que esos pacientes no reportaron lesiones neurológicas asociadas y que en este caso tuvieron la oportunidad de hacer un seguimiento con resonancia para ver la integridad de la transferencia y en este caso era conservada y se mantenía. Otro artículo que aparece en el 2016 es una descripción de una técnica quirúrgica de una transferencia del dorsal ancho asistida por artroscopia. Solamente incluye 5 pacientes y de destacar en este caso solamente es que de esos 5 pacientes hubo un desenlace negativo en uno de ellos como consecuencia de una infección y que eso indujo a que los pacientes no tuvieran, que persistieran con las pruebas clínicas positivas y que no tuvieran mejoría en las escalas funcionales. Pero en el resto de los pacientes que tuvieron una evolución satisfactoria, la mayoría de ellos tuvieron una negativización de esas pruebas al final del seguimiento y ellos concluyen que se necesita 1 año para que una prueba clínica se vuelva negativa. Y las pruebas funcionales en esos pacientes excluyendo pues el de la infección, tuvo una mejoría importante en los valores preoperatorios. En este caso tampoco se reportaron complicaciones neurológicas, que es algo que da un poco de seguridad para hacer este procedimiento. Y finalmente, el otro artículo que traigo es uno más reciente publicado este año, que incluye, entre otras cosas, el mayor número de pacientes, que en este caso fueron 56, y hacen un seguimiento clínico un poco más de 1 año, en este caso particularmente fueron 13 meses. La importancia de esto es que combinan un par de técnicas, que es la técnica abierta y una técnica asistida por artroscopia en estos pacientes para la transferencia. Lo importante de este estudio es que ellos incluyen que casi la mitad, en 48% de los pacientes, presentaban una subluxación anterior de la cabeza humeral. Y también en un porcentaje importante, en el 13%, tenían también rupturas irreparables del supraespinoso, además de la ruptura pues, irreparable del subescapular. A pesar de estas características, los pacientes de forma general mostraron que todas las escalas que utilizaron para la valoración de los resultados, tanto clínicas como funcionales, mostraron mejoría en sus cifras. Pero si ponemos la luz o hacemos énfasis en los pacientes que mejoraron, que en total fueron 7 de 56, las características de esos malos resultados eran aquellos pacientes que tenían asociadas rupturas irreparables del supraespinoso, que además también tenían una subluxación anterior fija de la cabeza humeral, que tenían un escape anterosuperior y que además también tenían cambios artrósicos
glenohumerales. Una conclusión importante es que el paciente, además de la ruptura irreparable del subescapular, puede tener una ruptura del supraespinoso, pero si esta es reparable, eso no va a afectar los resultados del paciente. Pero como vimos, en los casos de rupturas posterior-superiores asociadas irreparables, sí afecta negativamente los resultados. Y aprovechando la combinación de técnicas que se presentó durante este estudio, no mostraron diferencias en los resultados entre el grupo de pacientes que se manejó de forma abierta y aquellos con la técnica asistida por artroscopia. De las complicaciones, lo importante es que este es el único artículo de los 3 que traje que muestra que tiene rupturas en el 9% de las transferencias al final del seguimiento. Los demás mostraban integridad de las mismas cuando finalizaban los seguimientos. Si me permiten, voy a mostrar un caso clínico. Sé que estoy cerca del límite del tiempo, pero lo voy a pasar un poco rápido. Esta es una paciente que tuve la oportunidad. Carlos, que ya te pasaste un poquito el tiempo. Dale. ¿Puedo seguir, Alejandro, o paro ahí? Dale, pero un minuto. Listo. Una paciente que atendía en uno de los sitios donde trabajo, una mujer, 58 años, diestra, actividades del hogar de alta demanda, tenía un antecedente pues, de un año de evolución de una caída de su altura y que estuvo asociado con dolor y debilidad progresiva en el hombro izquierdo, que no había mejorado con el manejo previo que se le había hecho pues, de forma conservadora, sin ningún procedimiento asociado. Tenía pruebas clínicas positivas pues, que mostraban un compromiso del subescapular, pues todas las pruebas eran positivas. En este caso también podemos ver, además ella también tenía un compromiso adicional del supraespinoso. Esa fue una de las radiografías que logré rescatar del caso. Sin embargo, aquí lo que muestra es que no tiene cambios artrósicos ni tampoco tiene ascenso de la cabeza humeral. Y las imágenes de resonancia magnética muestran una ruptura del supraespinoso con una retracción a nivel medio pues, de la cabeza humeral con un PATE2, además una ruptura del subescapular con una retracción a nivel del borde glenoideo y un compromiso del vientre muscular del subescapular que muestra una infiltración grasa que compromete al menos la mitad de ese vientre muscular. Entonces, con ese diagnóstico de una ruptura anterosuperior donde la ruptura del subescapular es irreparable y la ruptura del supraespinoso es reparable, decidí hacer un manejo pues, abierto de la lesión, una reparación de ambas lesiones de forma abierta. En esta imagen se ve el descubrimiento que tiene la cabeza o la exposición de la cabeza en la región superior y anterior, que se puede pues, ver en la imagen. Voy a pasarlo rápido. Aquí también la poca movilidad y la mala calidad que tiene el tendón del subescapular cuando se hizo la liberación, que no alcanza pues, a llegar a la huella. Aquí inicié por la reparación del supraespinoso y el infraespinoso. Utilicé una técnica pues, de un equivalente transóseo con sutura puente, donde se logró cubrir la huella sin tensión y posteriormente pues, pasé a la identificación del tendón del pectoral mayor. Hice una liberación o desinserción de la mitad proximal de ese tendón del pectoral mayor. Ahí está el tendón del bíceps inmediatamente por debajo, la exposición del tendón del dorsal ancho, y la toma y la movilización con la preparación de la huella. La forma de fijación fue una combinación de puntos transóseos con una fijación con un par de knotless en la región proximal de la cabeza humeral. Y ya para terminar, pues, la conclusión de la conferencia es que cuando hablamos de rupturas irreparables del subescapular, yo pienso que el futuro está apuntando a que la transferencia que utilizamos y que se vuelva la primera línea de tratamiento sea la transferencia del dorsal ancho por todas las características que describí durante la presentación y que es un futuro que ya se está construyendo y lo único que necesita es como más artículos que soporten los resultados que hasta ahora tenemos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de rupturas irreparables posterosuperiores. Para esto el doctor Guido Fierro nos va a acompañar hablando de las transferencias del trapecio inferior para este tipo de rupturas. Guido, adelante. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a Alejandro por la invitación. De verdad que me encanta estar con amigos que conozco desde el inicio de la residencia y bueno, viendo estas charlas y aprendiendo de ustedes. Me encanta este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y voy a hablar conciso de los datos relevantes de la transferencia del trapecio inferior. Y hablo de datos relevantes porque si uno mira su librero de transferencias en hombro, puede hablar de mucho. Uno puede sacar muchas revistas acerca de las transferencias, pero
voy a tratar 3 puntos nada más. ¿Por qué migramos al trapecio inferior? ¿Qué evidencia hay de esto? ¿Y cómo hacerlo? En otras palabras, el qué, el para qué, el cómo y el por qué. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, clásicamente, si uno mira la evidencia y que hay reportado hasta el año 2015, uno encuentra que para lesiones anterosuperiores encuentra pectoral mayor y para posterosuperiores el dorsal ancho. Y con eso hice yo mi residencia, hice parte de mi fellow y con eso nos quedamos, pero resulta que hay una tendencia actual, y digo tendencia porque no es que esto esté ya establecido así, estamos todos tendiendo a para lesiones anterosuperiores utilizar el dorsal ancho, como mencionaba Carlos ahorita, y para las posterosuperiores el trapecio inferior. Pero uno se pregunta, ok, si estábamos bien antes, ¿por qué migrar? O sea, ¿por qué salir de un sitio que conocíamos a un sitio que de verdad no conocíamos? O sea, ¿por qué hacer este salto de técnica? Y se nos encuentra porque en el dorsal ancho, en ese espacio donde estábamos, hay resultados variables. Si uno mira los artículos de dorsal ancho, y hay bastantes publicados acerca de esto, pues uno mira que los resultados son o muy buenos en las manos de algunos, muy malos en las manos de otros y variables en la gran mayoría de nosotros. Y hay una cosa que sí es contundente y que sí es clara para todos, y es que los mejores resultados es cuando el paciente tiene un subescapular bueno y un redondo menor íntegro sin pseudoparálisis. Es decir, hay un grupo de paciente grande que ya sabemos de antemano que le va a ir mal. Aparte de eso, el dorsal ancho es un rotador interno nativo, o sea, es decir, es la parte cerebral del paciente pues le va a formar la rehabilitación y tiene un pobre momento de abducción. Entonces, ¿qué tenemos con el trapecio inferior? El dorsal ancho, a pesar de que está detrás de la reja costal, al igual que el infraespinoso, fíjense cómo es la línea de atracción del infra y cómo es la del dorsal ancho. Y si uno lo compara con el trapecio inferior, que hace que se continúa esa fibra muscular, pues del plano superficial al profundo, pero son muy parecidas estas líneas de tracción con el infraespinoso. Entonces ya empieza a verse más lógica la transferencia del trapecio inferior que la del dorsal ancho por este simple principio de transferencia. Ahora, si uno lo mira en el laboratorio y mira qué tanta excursión requiere el infraespinoso y qué tanto movimiento, qué tanta excursión nos da el dorsal ancho, pues resulta que se mueve mucho más de lo que realmente necesito. En cambio, el trapecio tiene un movimiento, una excursión mucho más parecida a la del infraespinoso. Y en tensión, que uno lo puede traducir como fuerza, pues tiene que el infraespinoso tiene esta fuerza, miren el dorsal ancho, es decir, se mueve mucho, pero no tiene tanta fuerza como la tiene el infraespinoso, y sí, el trapecio inferior sí tiene esta fuerza más parecida al infraespinoso. Entonces, esto en estudios biomecánicos también, los estudios biomecánicos también nos han mostrado que el trapecio inferior reproduce mejor la biomecánica del hombro en 0, 30 y 60 grados de abducción que el dorsal ancho, y que si queremos transferir el trapecio inferior debemos hacerlo a la huella del infraespinoso. O sea, eso es lo que biomecánicamente hablando tenemos. Y el trapecio inferior, pues además de lo que hemos hablado, es sinérgico con el infraespinoso, es fácil de cosechar, está ahí nomás, y también tiene contras, no todo es bueno, es una transferencia indirecta, requiere de un tendón de Aquiles o de isquiotibiales, pues puede producir una disquinesia escapular, esto es teórico, porque si uno mira y como con lupa, casi que ayuda a prevenir la separación de la escápula de la reja costal. Y otra contra es que no hay una interposición entre el húmero y el acromio. Entonces, con eso en mente, ¿qué evidencia hay? O sea, ya aquí entendimos la parte lógica de esto, de por qué debemos migrar al trapecio inferior, pero ¿qué evidencia hay de esto? Entonces, la serie del caso clásica, que es la del doctor El Hassan, que fue quien nos enseñó esto prácticamente esa su primera serie, con un buen seguimiento, ya mostraba que los mejores resultados eran en pacientes con buena elevación o elevación mayor de 60 grados, pero aún así los pacientes mejoraban tanto en elevación como en rotación externa. Y el doctor Valenti y otro grupo, es decir, puede reproducir esto. Este estudio, a pesar de que son pocos pacientes, un seguimiento relativamente corto, lo que nos muestra es que esos pacientes, este grupo, la gran mayoría, tenía muy buen movimiento en elevación, pero no lo tenía en rotación externa. Y después de la cirugía, el paciente recupera esa rotación externa, mejora un poco la elevación y además recupera la rotación externa. Y esta es la última serie publicada por el doctor El Hassan y llama la atención algo acá. Si se dan cuenta de lo que hablábamos al principio, de los pacientes de mal pronóstico con la transferencia del dorsal ancho, aquí los tienen metidos también. Son pacientes que tenían cirugías previas en el 80%, o sea, 4 de 5 pacientes ya tenían una cirugía previa,
el 76% tenían LAC positivo, pseudoparálisis 24% de los pacientes, el 90% de los pacientes eran AMADA 0 y 1, y fíjense acá, el 20% tenía una infiltración del redondo menor, o sea, es decir, pacientes que probablemente ya les iba a ir mal con el dorsal ancho, y tenían el 60%, o sea, 2/3 partes, tenían una lesión en el subescapular. ¿Y qué encontraron? Fíjense, las escalas funcionales mejoraron, los movimientos, tanto en elevación y en rotación externa, mejoraron, pero empiezan a aparecer lo que para uno es fácil de recordar en la consulta externa, y son las banderas rojas, los signos de alarma que uno tiene que tener en cuenta para decir al paciente, oiga, probablemente no le va a ir tan bien. Son síntomas mayores a 2 años, artropatía por manguito rotador y pacientes que no tengan nada de elevación, o sea, verdadera pseudoparálisis. Entonces, hasta aquí hemos visto el por qué debemos migrar, la parte teórica, biomecánica y qué evidencia hay, pero ¿qué hay al respecto de la cirugía? El cómo se hace. Ya vimos el qué, ya vimos el para qué lo hacemos, para ganar elevación y rotación, pero ahora cómo lo hacemos, y esa es la técnica pues, que nos enseñó Hacen desde hace unos años para acá. Yo lo hago en decúbito lateral, pues sé que muchos cirujanos lo hacen en silla playa, yo lo hago en decúbito lateral porque me siento más cómodo para la parte artroscópica, pero pues se puede hacer perfectamente en silla playa. De hecho, el doctor El Hassan lo hace así, y uno hace la marcación. La herida debe ser, vamos a ir adelantando el video, aproximadamente unos 3 centímetros mediales al borde de la escápula, el borde medial de la escápula, y unos 2 centímetros distales a la espina de la escápula. Entonces, hacemos nuestra incisión en esta zona, y pues uno encuentra, ahí siempre hay una grasa que hay que disecar. Pues no importa lo flaco que uno sea, ahí siempre hay una grasa, y esa grasa uno la encuentra es como una bendición, porque sabe que ahí es el sitio donde debe continuar la disección. Entonces, continuamos retirando la grasa y ya vemos nuestro borde. Entonces, ahí vamos a ver el borde lateral del trapecio inferior, la fascia del infraespinoso, la espina de la escápula y la fosa del supraespinoso. Entonces, ahí está la fosa del supra, espina, infraespinoso, ahí está el infra, y el borde lateral del trapecio inferior. Entonces, disecamos nuestro trapecio, y una vez tenemos ya liberado nuestro trapecio inferior de la espina, tengo que tener cuidado con el nervio. Cuando uno ya se va acercando a la parte medial, es mejor hacerlo de forma digital para tener pues precaución con el nervio y poderlo soltar bien. Y una vez uno diseca el trapecio inferior, abre esa fascia del infraespinoso, porque por ahí es donde va a pasar el aloinjerto, pues la parte del músculo del trapecio inferior y el aloinjerto de Aquiles. Entonces ya tenemos hasta acá nuestra parte abierta de la cirugía. Ahora viene la parte artroscópica. Ese paciente tenía una lesión bien grande del subescapular. Voy a saltarme la tenotomía del bíceps para que el doctor Ginás no le dé un infarto acá. Y listo. Entonces vamos al subescapular. De hecho, en ese paciente la discusión antes de la cirugía fue si hacer la reparación del subescapular o la transferencia del dorsal al mismo tiempo, pero bueno, al final pudimos reparar el subescapular. Fíjense cómo es una lesión bien grande del supra y del infra, y es una lesión pues tipo 4. Lo que decidimos fue reparar, ya lo van a ver, voy a adelantar acá el video. Entonces, colocamos nuestro anclaje. Aquí, entonces, ponemos el anclaje en la tuberosidad menor, suturamos el subescapular, y ya tenemos nuestro subescapular insertado. Es tipo 3 en este momento. Lo que decidimos fue pues reparar el pilar proximal, y en ese punto ya tenemos nuestro intervalo reparado, y fíjense cómo se convirtió en una lesión tipo 2, pero masiva, que no, o sea, de verdad que no hay cómo reparar esto. Y el por qué no hay cómo repararlo, simplemente, como ustedes pueden ver, que no hay un tendón del supra y del infra que uno pueda reparar. Entonces, con eso en mente, tenemos que ya de tipo 4 la pasamos a una tipo 2, ¿y qué sucedió? Pues no podemos hacer más nada con la tipo 2, por eso decidimos continuar con la transferencia del trapecio inferior. Entonces, lo que hacemos acá es disecar por encima de lo que queda del infra, de lo que queda del infraespinoso, ir disecando hasta encontrarnos con ¿qué? Sale el deltoides arriba, hasta encontrarnos con el orificio o con el abordaje abierto que ya teníamos inicialmente. Entonces ahí vemos cómo es bastante sencillo. Uno desde el abordaje abierto pues mete el dedo para terminar de liberar ese espacio. Ahí la famosa carita de Hacen Hassam en esta cirugía. Y uno libera ese espacio que es por donde va a ir el trapecio inferior. Entonces, vamos a adelantarnos acá. Y quiero mostrarles el injerto antes de que se salte.
Entonces, una vez yo tengo disecado mi espacio por donde va a ir el tendón, y lo injerto, pues preparo mi tendón de Aquiles. Son 4 suturas y uno las marca como anteromedial, posteromedial, anterolateral y posterolateral. Y lo mejor es tener suturas de diferentes casas para que tengan diferentes colores. Y esto simplemente agiliza la parte quirúrgica y además uno marca la parte superior y anterior. Entonces, recordando por dónde va a ir este tendón de Aquiles, va a ir por la parte inferior de la espina de la escápula. ¿Recuerdan el orificio que hicimos en el infraespinoso? Por ahí entra el músculo y entra ese injerto para llegar a la tuberosidad mayor. Entonces, vamos a adelantar acá. Listo. Entonces, lo que uno puede utilizar varias herramientas. La cístico es la que todos tenemos y funciona bastante bien. Entonces, introducimos todas las suturas. Yo tengo mi lente desde el portal posterolateral y desde el portal lateral, pues, ahí como pueden ver, ahí estoy recuperando las suturas. Entonces uno ingresa nuestro injerto por a la articulación, ahí van a ver, simplemente traccionamos el tendón de Aquiles y empezamos ya la fijación de este. Entonces recuperamos las suturas anteriores por el portal anterior y eso nos ayuda a tener cierta tensión durante la fijación de las suturas posteriores, porque pues el tendón trata como de ocultarse. Cuando uno lo fija con el anclaje, el tendón trata como de ocultarse. Entonces, tener las suturas traccionadas hacia anterior es bastante útil. Vamos a poner acá, ahí estoy fijando la sutura posteromedial. Ya van a ver cómo queda, esta posteromedial. Y acá estamos fijando la sutura anteromedial. O sea, es decir, si uno hace como una analogía entre un manguito rotador, estoy fijando como la fila medial, ¿sí? Si fuera a hacer una doble fila independiente. Entonces, ya tengo mi fila medial fija. Lo que voy a hacer es que cojo la sutura posterolateral y la fijo con un anclaje a la parte pues, lateral de la tuberosidad. Entonces, van a ver. Esta es la sutura posterolateral. Ya voy a terminar, Alejandro. Sé que me estoy pasado 2 minutos, pero ya voy a acabar. Y aquí estoy fijando la sutura anterolateral. Entonces, este es el resultado de cómo queda ya fijo el halo en la tuberosidad mayor. Es un hombro grande, fíjense cómo queda descubierta la parte anterior, pero recuerden, el intervalo está recuperado. Entonces, eso le da a uno cierta tranquilidad. Entonces, una vez fijo nuestro halo, probamos que esté fijo, uno casi que puede jalar ahí, traccionar, y pues para los que hacen de cúbito lateral, este es el momento en el cual uno desengancha el hombro de la tracción para otro tractor, que es en mi caso el reciente, que lo hizo muy bien, entre otras, mantiene la posición del brazo en rotación externa para hacer la fijación del halo injerto. Vamos acá, decir que estamos de afán. Aquí estamos, una vez fijo nuestro halo al músculo, pues, y lo inmovilizamos. Quiero mostrar la cara de inmovilización. Aquí está. En rotación externa. Este es el uno quisiera de verdad tener más rotación externa, pero pues este es el mejor inmovilizador que tenemos actualmente. Entonces, en conclusión, el trapecio inferior realmente cumple mejor los principios de las transferencias, que ya el doctor Afanador nos los mostró magistralmente. Es una técnica que es reproducible y ante su paciente defina qué problema le aqueja más al paciente, qué es lo que realmente necesita el paciente, y solo con esto usted va a tener la respuesta de qué hacer. Siga los principios de las transferencias. Y sí, para los detractores de esa técnica, hasta ahora solo hay series de casos. Esa cirugía es relativamente nueva en la medicina, estoy hablando de 6 años hacia acá. Entonces, pues estamos esperando más seguimiento y comparación de esto. Muchísimas gracias. Y sé que todos los que están conectados, las 80 personas que están conectadas acá, es porque de verdad les apasiona el hombro. Y creo que no hay mejor abrebocas para nuestro webinar de la próxima semana que este webinar. Muchas gracias a la CAR y muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Guido, gracias, muy claro. Vamos con Santiago, que nos va a hablar Santiago Ordóñez nos va a hablar de la transferencia de latísimos dorsi para las posteriores superiores, que es la más conocida, es en este caso el de más estudios, que es el comparable al pectoral mayor, y vamos a ver qué nos plantea Santiago en resultados y en seguimientos. Bueno, muy buenas noches. Gracias a la CAR, gracias al doctor Mejía por la invitación y a todos mis colegas pues, por las excelentes presentaciones. Ya muchas cosas en cuanto a anatomía y eso fueron presentadas por el doctor Carlos Afanador.
Como vemos, el latissimus dorsi es el caballito de batalla en la cirugía reconstructiva alrededor del hombro. Incluso los cirujanos plásticos lo utilizan para muchas reconstrucciones mamarias. Su historia data un poco de la técnica del episcopo, en la cual se utilizaban pues, las secuelas de la parálisis obstétrica, ustedes la conocen. Gerber, en base a esa cirugía y viendo las secuelas que tenían los pacientes con lesiones posterosuperiores y con estudios anatómicos, se dio cuenta que transferir un rotador interno como el lat dorsi a la parte posterosuperior de la cabeza pudiera favorecer pues, a estos pacientes. Su primera descripción en el 88 mostró en seguimientos a 33 meses cómo había mejoría de las escalas funcionales de dolor. En el tiempo, algunos otros autores, como el doctor Habermayer, pues han hecho modificaciones en relación a la técnica abierta para hacer pues, incisiones, menos incisiones, una sola incisión. Y ya en el 2007, el grupo italiano del doctor Gervasi hizo la descripción de las técnicas artroscópicas que muchísimos otros grupos han venido presentando en el tiempo. ¿Por qué funciona? Pues básicamente porque se estabiliza la cabeza humeral, se recuperan estos pares acoplados y se facilita la acción del deltoides. Por tal motivo, la parálisis deltoidea es una contraindicación mayor de esta técnica, demostrada en múltiples estudios biomecánicos, depresor de cabeza, un efecto de tenodesis, que incluso algunos otros artículos nos muestran cómo hay evidencia electromiográfica de acción en la rotación externa tras la transferencia. Ya el doctor Afanador nos mostró muy bien las características anatómicas del lat dorsi, que en el caso pues, para esta transferencia de lesiones posterosuperiores se remedia es el vector del infraespinoso. Ya el doctor Guido también nos aclaró que es biomecánicamente el vector de tracción del trapecio inferior parece ser mejor, pero bueno, ya veremos qué nos dice la clínica. Ya miramos también que tiene una muy buena excursión, probablemente por su origen más lejano, pues necesita una excursión mayor, pero la tensión relativa es un poco menor real que la del infraespinoso. Es sustituible. También los cirujanos plásticos han hecho estudios en los cuales los pacientes pues con este tipo de, pues a los que se les hace el lat dorsi, pues digamos que vuelven a su vida sin mayor problema tras quitarles este tendón. Desde el punto de vista anatómico, en las disecciones posteriores vemos cómo hay una relación intrínseca con el nervio radial y cubital, que también ya Carlos nos mencionó cómo hay que cuidarlos, aunque esta es una visión posterior. Realmente uno no hace una disección de estas con las técnicas modernas. Estas sí se remedan más un poquito las técnicas modernas, en la cual la posición de rotación interna es clave para alejar esas estructuras neurovasculares, y es la que pues, nos va a facilitar su acceso. Obviamente no hay que hacer disección de estos nervios, pero hay que tenerlos presentes. Desde el punto de vista biomecánico se dicen muchas cosas. Los elementos finitos pues, sugieren que la mejor zona de inserción también es la zona del infraespinoso. Incluso algunos estudios dicen que es mejor hacer transferencia del teres mayor. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, el teres mayor es un tendón mucho más corto, un músculo mucho más prominente, por lo cual su excursión pues, no sería realmente fácil, a pesar de que hay descripciones de esta técnica. El doctor El Hassam, en un estudio clásico biomecánico, comparando pues, los dos, el trapecio inferior y el lat dorsi, vemos como en la rotación externa 2 a 90 grados de abducción es mejor brazo de palanca el lat dorsi. Al lado del brazo pues, sigue siendo mejor biomecánicamente el trapecio inferior. Las indicaciones de la técnica, pues hombros dolorosos, con lesiones irreparables, limitación de la elevación anterior, la movilidad pasiva estar completa, debilidad en rotación externa y fallo pues obviamente del manejo conservador, manguitos posterosuperiores con la descripción que Giuseppe nos explicó, subescapular reparables, como nos mostró el doctor Guido, pues estos pacientes también puede hacer pues, procedimientos de reparación durante el acto quirúrgico y que no tengan a tener una artrosis glenumeral por encima de AMA 3. Contraindicaciones, hombro seguro-paralítico, el escape humeral anterosuperior, la ruptura irreparable pues, de su escapular y la artrosis que como ya vimos. La técnica quirúrgica, entonces lo podemos hacer de cúbito lateral o en silla de playa. Yo prefiero el de cúbito lateral con una incisión así como la están viendo. La toma del injerto en este video, como decía el doctor Valenti, pues es un abordaje allá como en L. Se identifica la poneurosis blanca, que es esa anterior que estamos viendo ahí. Ese es el lat dorsi. En este momento hay que disecarlo muy bien del teres mayor.
En rotación interna, ahí es el momento de tenerlo en rotación interna, alejando las estructuras, y simplemente pues, haciendo la disección de cualquier otro tendón, completamos la disección de sus estructuras aledañas, que serían el tríceps, el borde inferior del omóplato, y ya vamos digamos que la referencia anatómica en este punto es poderlo llevar al aspecto posterior superior del acromion por fuera de la piel. Ya obviamente, habiendo hecho el camino interarticular, pues llegaría un poquito más. También ahí en ese momento es importante en la incisión axilar hacer una identificación de su camino que va a ser entre el deltoides posterior y el trapecio. Ese va a ser el túnel. Ya procede uno a hacer la artroscopia, pues la identificación de la lesión masiva, obviamente retraídos a la grenia, lesiones irreparables pues funcionales, que de pronto pues pacientes que efectivamente no justifica hacer maniobras de reparación, se hace una disección posterior del espacio subacromial, se libera muy bien ese espacio entre deltoides y los restos pues, ahí del infraespinoso, una preparación clásica pues ahí de la huella procedemos con una recuperación de las hebras, el túnel se diseca de forma manual, se puede utilizar como el disector, la radiofrecuencia para ayudarse a recuperar las hebras, y ahí vemos pues como ya tras la excursión del tendón, vamos a ubicar nuestro punto de fijación en la zona del infraespinoso, y ya hacemos una fijación convencional knotless de forma laminar, como también se utiliza pues, para la transferencia anterior. Ya veremos cómo hay grupos que han hecho modificaciones de la técnica de inserción, pero esta parece ser la técnica de inserción más segura, y al final podemos proceder con una reparación parcial de los restos que nos queden. Esta sería pues la descripción básica de la técnica asistida por artroscopia. Los desenlaces, cuando miramos la literatura en cuanto a técnica abierta, la técnica abierta, cabe mencionar pues, que las técnicas clásicas previas hacían una desinserción pues, deltoidea. A pesar de eso, encontramos un par de grupos como el del doctor Gerbe y este grupo alemán, con unos grupos grandes y con unos seguimientos hasta 10 años. Quise resaltar esas dos pues, porque son las de mayor seguimiento, 10 años en la literatura. El resto de grupos es real que hay resultados variables, sin embargo en las revisiones sistemáticas la gran mayoría de estudios muestran que hay una mejoría en las escalas funcionales, que hay una mejoría del dolor, en el tiempo pues hay una progresión de la artrosis en 1, máximo 2 grados en la clasificación pues de AMADA. El doctor Germer publicó recientemente este seguimiento de su casuística a 10 años, 44 pacientes, en los cuales pues el CSB mejoró del 29 al 70%, el Constat Score del 56 al 80%, el dolor mejoró del 7 al 13 en una escala especial pues, de dolor. Había un subgrupo que eran los pues, que le hizo medición ahí del índice acromial, pareciera que le fuera un poquito mejor a los pacientes con índice acromial pues, por debajo de 36. Este otro grupo alemán también un seguimiento muy grande, casi 9 años, 93 pacientes. Las medidas de resultado incluyeron el Constant, el ACES y la escala análoga visual, con mejoría de las 3 escalas, pues el Constant, el ACES y la escala visual análoga. En este grupo, pues cuando se evaluaron los subgrupos, no hubo diferencias entre cirugía primaria y revisiones, sin embargo, las revisiones sistemáticas, cuando uno las revisa, probablemente le va peor a los pacientes con cirugías de revisión, o sea que probablemente abrir la cabeza e ir pensando en este procedimiento en opciones pues, para pacientes como indicación primaria. Y revisando pues las técnicas asistidas por artroscópicas más recientes, tenemos el grupo italiano, pues varios grupos italianos que nos muestran cómo hay mejoría pues, de las escalas funcionales. Incluso el doctor Paribelli compara, pues hace 2 grupos en los cuales en uno hace reparaciones parciales, en el otro hace la transferencia tendinosa, mejorías en las escalas funcionales y en el UCLA para la transferencia, sin embargo no hubo diferencias entre la mejoría del dolor, ambas mejoraron dolor. El grupo, por ejemplo, del doctor Valenti nos muestra, pues, hace una evaluación de los subgrupos
en el cual se hizo reparaciones, pues solo la transferencia, y a los cuales le adicionó la reparación parcial. Pareciera que adicionar la reparación parcial obviamente va a mejorar los resultados funcionales. Las complicaciones específicas pues, de esta técnica, cuando revisa uno las revisiones sistemáticas, se encuentran más o menos hasta el 10% de una tasa global. Las lesiones neurológicas usualmente son referidas de forma transitoria, neuropraxias, que se dan bien sea pues, en la zona del abordaje, como ya vimos hay una estructuras neurovasculares por ahí cercanas, el axilar y el radial, que están pues, ahí a tener en consideración. Al momento del pasaje del injerto, pues es importante identificar bien lo que les dije, abajo entre el tríceps y el deltoides, arriba pues entre el deltoides y el resto pues hay del infraespinoso. Hay rupturas asociadas a la fijación. El grupo del doctor Valenti y el doctor Giancani evolucionaron su técnica de fijación, pasaron por una fijación tubular con tornillo, haciéndolo pues más hacia la fijación del supraespinoso, pero parece que un efecto de guillotina, empezaron a tener unas rupturas, después cambiaron a un sistema Endo-Bottom también tubulizado, y finalmente los que menos tasas de rupturas obtuvieron fue con esta técnica de fijación laminar con anclajes knotless. La otra complicación frecuente de la técnica son los hematomas. Hematomas, hay que hacer una hemostasia importante tras la técnica. Conclusión, es una transferencia predecible en el tiempo, con buenos resultados y reproductibilidad por diversos grupos. Creo que es la transferencia a comparar con las nuevas transferencias como el dorsi, como el trapecio inferior, que desde el punto de vista técnico ofrece algunas ventajas, a mi parecer. Que hay factores importantes como son el estado del subescapular, el hecho de estar ante una cirugía de revisión, el estado de redondo menor, que nos pueden alterar el resultado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a... Pau. Dale. Bueno, muy bien, Santi, mil gracias. Entonces ahora la idea es entrar a hacer algunas preguntas que tenemos de la audiencia. Entonces tenemos, Alejandro pregunta, ¿qué edad para la indicación de una transferencia miotendinosa en este tipo de rupturas? Terapia física en nuestro sistema y qué cosas buscan en la terapia, porque aquí hay una división muy grande entre las escuelas anteriores de lo que hacíamos, que eran el pectoral mayor y el latísimos para las rupturas, que algunas requieren algo adicional. Para el grupo en general, edad límite de transferencia, Santi. Pues yo diría que los 60 años sería como mi edad límite, a pesar de que uno encuentra en la literatura pacientes mayores. Lo que pasa es que un paciente mayor probablemente uno quisiera ofrecerle un procedimiento de menor complejidad o se está acercando más a la necesidad de una prótesis reversa. Pero digamos que el escenario en que no haya nada de artrosis glenohumeral y eso, pues digamos, de pronto uno busca un procedimiento menos invasivo. Entonces yo diría que por debajo de los 60 es como los pacientes que por ahora yo considero para las transferencias. Guido, ¿pensás algo adicional? Sí, para mí la edad no es, o sea, el número de la edad, casi que en mi cabeza yo trato y sistemáticamente trato como de borrarlo, pero lo que dice Santiago es cierto, no siempre tiene ese número en la cabeza y uno mira más al paciente, lo que hace el paciente, lo que quiere el paciente, si tiene artrosis. Uno siempre en ese tipo de escenarios pone casos como más hipotéticos, pero la vida real es que los pacientes que necesitan esto, que no tienen una artrosis, son pacientes que están por debajo de los 60, pero es un paciente de 70 años. Llega a mi consultorio, está recién separado, tiene novia, juega tenis, quiere viajar, no tiene artrosis y tiene un lag en rotación externa positivo, y el tipo me dice, mire doctor, yo no quiero una prótesis, probablemente yo le ofrecería una transferencia. Entonces, creo que más allá de ese número mágico de la edad, yo pensaría en ver al paciente como su función, qué hace y qué necesita, ¿sí? Por supuesto, si uno empieza a poner el ejemplo, ¿y qué hace si tiene 80? Pues sí, obviamente si tiene 80 años, probablemente es mucho más reproducible y más fácil una prótesis reversa, pero lo que te digo, yo jugaría con cada paciente en eso sin
sin tener ese número mágico en la cabeza, porque aquí no salimos de toda la noche hablando de esto. Y Sí. si tienes 79, y si tienes 59, entonces es simplemente ver el paciente, qué hace, qué quiere el paciente, y con eso tomo la decisión. Eso hago Yo yo. creería que es estar dentro del grupo de edad sin una artrosis importante y que el paciente diga que como elección quiere algo diferente a una prótesis. Sin embargo, a cierta edad se vuelve más reproducible una reversa que pensar en una transferencia y con una sobrevida mucho mayor, ¿cierto? Entonces, algunas de nuestras transferencias siguen siendo procedimientos de salvamento. Afanador o el doctor Borda piensan algo diferente, Giuseppe. Si quiere, yo aprovecho y pues estoy muy en línea con lo que se ha dicho, pero pues para decirlo en otras palabras o tal vez complementar un poco más que un criterio, pues la edad es uno de los criterios que uno utiliza para considerar una transferencia. No es el único, sino que hace parte pues de ellos. Pero al hablar específicamente de una edad, yo creo que más que un criterio cronológico debe ser un criterio fisiológico, dependiendo de la actividad y las características del paciente. Incluso cuando uno mira dentro de las características demográficas de los estudios, los rangos de edad, casi siempre el promedio de edad está alrededor de los 50 o 55 años de la mayoría de los pacientes, pero puede llegar hasta, incluso en el artículo más reciente que mostré este año del grupo de El Hassan, que el paciente más de mayor edad era de 79 años, ¿cierto? Entonces es mucho lo que han mencionado pues los anteriores, pero sí es una combinación de criterios los que se tienen en cuenta para tomar la decisión final. Pero yo sí creo que la edad es fundamental. A mí no me pueden decir que es que yo no considero la edad, es fundamental. Es fundamental por lo que dijo Guido hace un momento. 70 años, 80 años es un factor fundamental. Entonces no podemos decir que es que yo no considero la edad, claro que la consideramos. Lo que pasa es que en los rangos medios, en las zonas grises, pues somos más permisivos, ¿sí? Entonces uno dice, tengo 60, pero parezco de 40, ahí somos más permisivos, pero yo no le veo la verdad, si uno tiene una indicación real para hacer una transferencia con un déficit de lag de presión externa y tengo 80 años, pues de pronto la transferencia no es el abordaje ideal, ¿sí? O el más reproducible o el que mejores resultados tenga. Lo que pasa es que estamos entrando en una moda donde la transferencia es ahora la solución del caballo de batalla para todo lo que hacemos. Entonces, tenemos pacientes con movilidad completa que se quejan solamente de dolor, tienen 60 años y le hago una transferencia. Entonces, digamos que siempre es importante individualizar que esta es otra herramienta más de un arsenal amplio de cirugías que tenemos a disposición y que gracias a Dios podemos individualizar y ofrecérselo a la carta según la necesidad, como dijo Guido hace 3 minutos, del paciente. Uno individualiza al paciente, mira qué es lo que necesita, qué es lo que quiere obtener y con base en eso uno dice, mire, sus opciones terapéuticas pueden ser esta, y lo aterriza uno a una realidad de qué se le puede ofrecer y qué no, porque pues tampoco es que la transferencia haga magia. Listo. Una pregunta que nos hicieron fue de terapia física, yo se la quiero enfocar a 2 personas, que yo creo que la mayoría de transferencias no tienen duda de el tipo de terapia física, pero siempre nos queda la duda del neuroentrenamiento, Santi, en el latísimo dorsi. Sí, realmente digamos que cuando uno revisa pues la experiencia de algunos grupos y algunos autores, esa ha sido alguna de las causas por las cuales se han cambiado del lat dorsi al trapecio inferior, por el tema del biofeedback. Ayer me puse a buscar qué había en relación al biofeedback y realmente hay muy poco descrito. Cuando uno se mete al Boston Shoulder Institute encuentra la experiencia del Dr. J.P. Warner y es como uno de las situaciones pues, que dice el doctor El Hassan y el doctor Sánchez Otelo que necesitan el reentrenamiento y bueno, el por qué el trapecio inferior no lo necesita. El doctor Valenti y el grupo del doctor Cani pues rehabilitan a sus pacientes sin reentrenamiento, sin ese biofeedback, y creo que muchos de los grupos italianos, o sea, en Italia la transferencia del lat dorsi es una transferencia pues muy... Pero lo que Santi, es que finalmente hacen estudios electromiográficos y muchas veces no lo encuentran contrayéndose como elevador ni como rotador externo, y entonces ahí es donde siempre entra la discusión, ¿cierto? Sí, real, cierto. Bueno, otra pregunta nos hace el doctor Vanegas y es que factor de pronóstico cuando hay una atrofia gracia del infraespinoso para las posteriores superiores en transferencia.
Yo pensaría que esa es una indicación muy buena. O sea, eso no es una contraindicación, eso es una indicación. O sea, creo que dentro de las, bueno, dentro de las indicaciones de la transferencia, creo que lo que uno más debe mirar es el infraespinoso. O sea, un infraespinoso 3 o 4 probablemente sea el que nos esté dando la parada de que esta lesión va a ser una, pues si usted hace cosas para repararla, probablemente es una reparación no funcional. Entonces, creo que el infraespinoso es el que manda la parada al momento de tomar la decisión. Otra pregunta que teníamos adicional a eso es el uso de isquios. Giuseppe, ya le resolví la pregunta de Alejo que nos preguntó la terapia física y la edad. No, la de abandonar la reconstrucción capsular y entrar en transferencias. Ah, no la había leído, ya la veo. Ah, ya la vi. Otra pregunta que nos hicieron, que quién utilizaba isquios en trapecio. Yo sé que hay uno que la tiene. ¿Qué experiencias tienes y que hay algún tip quirúrgico? Pues, de pronto, no sé, yo sé que vos la tenés, Santi, pero voy a preguntarle a Guido a ver si él tiene experiencia también. No, yo no tengo ninguna experiencia, pues yo lo aprendí a hacer con Aquiles, lo hago con Aquiles, y pues sé que los que son cirujanos de rodilla y hombro, es mucho más amigable este tema. Yo solamente hago hombro, entonces pues para mí sería pedir al banco de huesos el tendón de Aquiles. Entonces, Digamos que yo hago las dos, pero no la he hecho con isquios, pero Santiago sí. La ventaja, y Santiago me dice sus resultados, pues la ventaja de hacerlo con isquios autólogos es eso, es que usted no tiene que estar certificado en institución para poner injertos. Usted lo puede tomar como autoinjerto y tendrá ventajas en cuanto a rechazo, pero en especial a que usted los puede utilizar en instituciones que no tengan, se me fue la palabrita, que no estén registrados, habilitados, es la palabra correcta, habilitados para banco de huesos. No, y los franceses tienen, porque no tienen banco, entonces Santiago sí tiene experiencia en eso, pues él se expuso a eso y él lo ha hecho. Pues yo sé, pues, cuente Santi. Pues yo trabajo en una institución donde puedo pedir halos y bueno, pero en la otra, digamos que no tenemos el certificado para el uso de aloinjertos. Y pues digamos que en Francia los aloinjertos son realmente escasos. Entonces, digamos que el doctor Valenti, ustedes ya vieron pues la publicación de él en relación al uso de los isquiotibiales para la transferencia, y en una de las pues en la otra institución que yo trabajo, pues sí, lo hice con isquiotibiales. Digamos que pues bueno, para mí, que yo también hago rodilla, pues la toma del injerto pues es sin problema, toda la cosa, y lo preparamos, pues tomamos los dos y lo preparamos un poquito más acintado, realmente la longitud, pero también lo fijé acintado con 2 nóteles, pues solo llevo un paciente y hay que esperar a ver, está muy reciente, realmente llevamos como 2 meses de la cirugía, entonces vamos a ver cómo evoluciona, pero digamos que técnicamente se logra la configuración del injerto. Si quieren mañana les muestro una foto de cómo queda el injerto previo a la preparación, y de ahí en adelante es algo muy similar a la técnica que nos mostró el doctor. Voy a hacer una pregunta adicional y después le doy paso a Hernando Canal, que está que se habla. Entonces, yo quisiera preguntarles a usted, y va de acuerdo a un comentario que hizo el doctor Pablo Ginasi, tiene razón, es que el doctor Hassan está muy influyente, entonces aquí hay como 2 tendencias en qué se hace, y entonces digamos que es la vedette del momento para decir qué tipo de transferencias, y los que vamos pensando en que cumplen los criterios, pues nos vamos yendo a la tendencia de él, pero no se puede desconocer lo otro. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ventajas, pues a pesar de que el pectoral mayor es el gold standard, qué ventajas tiene usted hoy para decir, de verdad yo voy a hacer latísimo solo para subescapular porque tengo toda la influencia de todos estos artículos, o me falta algo más para decir? Pues, o me falta más mucho para decir. Mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensan eso? Son 20 años o más de experiencia con el pectoral mayor, con resultados buenos para su escapular. Más o menos, porque son resultados de salvamiento, donde solo recuperados. Son resultados muy similares a lo que está reportando ese artículo para el dorsal ancho. Con una cirugía que es más sencilla, menos comórbida, tiene menos riesgos. La verdad, yo entiendo el concepto, entiendo la disposición, y cuando además muestran modelos tridimensionales
de la dirección del tendón siempre abren la escápula, y entonces sí que se ve lejos el pectoral mayor de donde va. Pero la verdad, de pronto me equivoco, pero digamos que estamos como a la moda. Entonces, como se hace esto nuevo, parece chévere, nos estamos cambiando, igual que pasó con el bancar artroscópico, igual que ha pasado con mucha cirugía nuestra en el hombro, donde aparece la técnica nueva, nos parece súper chévere y todos nos pasamos, y la evidencia que sustenta ese cambio, pues no está, ¿no? Entonces, pues igual, no es tan frecuente como para que una vez tengamos una evidencia verdaderamente fuerte, pero yo no, de lejos, no me cambiaré por ahora a usar ancho para el sub. Pues yo sí creo, Alejo, yo sí creo que los resultados funcionales con el pectoral mayor lo invitan a uno a cambiar, a hacer algo diferente. O sea, el dolor le mejora al paciente, pero la función mejora los primeros meses y después se deteriora nuevamente. O sea, es algo de salvamento para el dolor, ¿sí? Pero funcionalmente el paciente no tiene una mejoría. Entonces yo creo que la invitación, yo creo que debería ser a tratar de hacer algo diferente. Pues por eso mencioné ese estudio que adiciona la reconstrucción capsular anterior. Mejorando la estabilidad. Entonces, pues yo sí creo que hay que hacer algo para mejorar los resultados funcionales de esa transferencia. Bueno, Hernando, le podemos abrir el micrófono a Hernando, que está... Tiene letreros en la frente. Sí, no me lo imagino. Gracias, doctor Mejía. Ya puedes hablar. Muchas gracias. Estaba que me... Mentiras. Buenas noches a todos. De verdad, qué orgullo y qué rico verlos en este webinar. Como siempre, como dijo Guido, entre amigos y de verdad es un tema bastante interesante. Solamente tengo dos anotaciones. Las transferencias no tienen que ser excluyentes, o sea, pueden ser incluyentes. Quiere decir eso, que habrá pacientes que le va muy bien con latissimus dorsi y pacientes muy bien que le va con trapecio inferior. Y lo mismo para las rupturas del isquioescapular, habrá pacientes que le va muy bien con pectoral mayor y habrá pacientes que le va bastante bien con latissimus dorsi. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a lo que estaba comentando el doctor Líneas, que me parece interesante sobre el trapecio inferior, que es que nadie pone evidencia de qué pasa con la integración del injerto, ¿no? Estos son halos que estamos utilizando. Solamente hay un estudio que recuerdo, ni siquiera eso, sino fue presentado en un meeting, que habla que la ruptura por ecografía es del 34% a nivel de la inserción del humeral, que es donde verdaderamente va a fallar el injerto del trapecio. Ahí lo que tenemos es que mejorar las técnicas de fijación. Yo alguna vez le comenté, creo que a Mejía, la utilización de taco óseo, ¿sí? Como tenemos un taco en el Aquiles, podemos utilizarlo para hacer como una pieza Lego para promover la integración de ese injerto, que es donde generalmente falla. En cuanto al latissimus dorsi, yo también estoy de acuerdo que ese debe ser el futuro del latissimus dorsi falso escapular. ¿Por qué? No solamente porque está obviamente más en el eje que estamos buscando, que es del infraespinoso, sino que también va a ejercer un efecto biomecánico estabilizador del hombro. O sea, son pacientes que van a tener no solamente pérdidas funcionales en rotación interna, que eso es lo que se mide en los estudios con el ISOF o el belly press, sino va a tener una pérdida dinámica de la función glenumeral porque no hay un estabilizador anterior, cuyo principal es el suescapular. Sabemos que el suescapular es la llave del hombro en estabilizador y el latissimus dorsi nos va a proporcionar eso. Fuera de que el eje está en el mismo, esto es un eje un poco más vertical, entonces nos va a ayudar a bajar un poco más la cabeza. Yo creo que en pacientes con un LAFOS 4 o 5, más 4, uno debería ser latissimus dorsi. Y otra cosa. Yo entiendo la percepción. No, pero quiero en que tenga uno que cambiarse ahora eso. Me falta no, Giuseppe. Lo que pasa esto es... decir que es el estándar de oro. No, pero lo que pasa, entonces nunca hubiéramos hecho la target. Control. Nunca habíamos hecho, o sea, toca evolucionar y toca ver la mejor forma. Lo que digo, no es excluyente, es incluyente. Bueno. O sea, no estoy diciendo que el pectoral mayor sea una mala transferencia para el suescapular, porque es una excelente transferencia. No le podemos abrir el micrófono para el dolor, pero no para función. El latissimus dorsi, si uno ve, aunque los pocos estudios menos mal mostraban, el del último, el 2020, que es el que tiene la mayor serie de casos, ve que sí hay una función. O sea, no solamente vamos a mejorar dolor, sino tenemos que mejorar función. El pectoral mayor se queda en mejorar dolor, pero no tanto en la función. Y bueno, el doctor afanador nos mostró... Vamos, momento, discusión organizada. Bien, buen punto. Estaba levantando la mano primero Santiago y luego Giuseppe, porque Hernando se nos apoderó. Calma, Hernando. Bueno, yo creo que suena muy novedoso todo lo que nos muestra pues, el doctor Hassam,
pero uno no puede desconocer la experiencia de grupos como el doctor Resch, Moroder, el grupo alemán, ese es, pues yo creo que hay que esperar a ver ellos, que son pues, cirujanos que tienen la transferencia tendinosa metida en su cabeza, pues seguramente empezarán también a mirar a ver pues, esas nuevas técnicas, o definitivamente no se van a cambiar. Por ejemplo, Marcus Scheibel hace poquito, el año pasado, en el congreso que se organiza el doctor Valenti en París, mostró su técnica ahí, pues, de la transferencia del pec mayor. Incluso él mostró cómo abandonó pasarla por debajo del tendón conjunto porque había tenido un caso de neuropraxia y después dijo, vea, cuando estudiamos las series a largo plazo nos fue igual por delante que por detrás. Entonces yo creo que, o sea, todo esto suena muy novedoso. Ojalá uno tuviera el volumen de pacientes para empezar a hacer estudios comparativos entre uno y otro. Pero obviamente creo que aquí la única forma de obtener esos resultados sería hacer estudios multicéntricos colaborativos, porque realmente para que una sola persona tenga ese volumen, pues tiene que llamarse el Hassan, pues para recibir a todos los pacientes remitidos, pues. Giuseppe, y después contestamos la pregunta, Alejo. Está pasando con los subescapulares, que estábamos intentando juzgarlo parecido a como miramos el supraespinoso, y es un músculo y es una función totalmente distinta, que además se comporta distinto. En mi experiencia, la reparación de subescapular, aún con atrofias importantes, les va a los pacientes relativamente bien, y la tasa de falla es menor porque el músculo se carga distinto, el efecto que tiene el músculo es distinto, y su función como rotador interno no es tan importante, sino como restrictor, como balanceador del hombro anterior. Entonces digamos que también eso hace que sea difícil en algún momento tener la evidencia concreta para poder decir cuál sea mejor, y yo no veo en el corto y en el mediano plazo un estudio autorizado ni nada por el estilo que nos saque realmente la duda de cuál transferencia será mejor, porque seguirán siendo series de casos en 5 o 6 años, de 15 o 20 casos aún en las manos más experimentadas, porque es una cirugía relativamente infrecuente. Pregunta de sí o no. ¿Debemos abandonar la reconstrucción capsular superior y centrarnos en transferencias? Guido. Creo que no, yo creo que como dijo Giuseppe y al principio de la charla, son herramientas y habrá el paciente para cada una, ¿sí? Que hay técnicas que son menos frecuentes que otras, por supuesto que sí, pero llegará el paciente que lo necesita, ¿verdad? El paciente cuyo principal problema sea en elevación y rota externo bien, probablemente ese paciente yo no pensaría tanto en una transferencia, de pronto la reconstrucción capsular. Sí, o sea, yo creo que son simplemente armas, herramientas, elementos que tenemos, que ya los creamos, ya están ahí, pues utilicémoslo. Lo que yo sí no le veo futuro es el parche dérmico. O sea, esto tiene mucho la industria, mucha presión, mucha cosa que se va a ir decantando con el paso del tiempo. Digamos, yo la reconstrucción capsular como la veo con un parche más grueso, pues, haciéndola, pero bueno, es una discusión que no voy a entrar ahí en ese momento, porque de aquí nos salimos, son las 9:15, pero realmente, en resumen, creo que si las técnicas se crearon, fueron por algo. Entonces, hay que ver a qué pacientes cumple esos criterios para cada una de las técnicas que mencionó Giuseppe perfectamente. A pesar de la duración. ¿De la duración de qué se hablan? No, por eso digo, si es un paciente, o sea, duración, pero no de parche dérmico. O sea, yo parche dérmico, o sea, creo que debemos sacarlo del mercado. Creo que como sociedad, como ortopedistas, debemos simplemente dejar de usarlo para que no se venda más. O sea, eso es lo que yo pienso en cuanto a ese parche dérmico. Bueno, Borda, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se debe abandonar. Son para cosas diferentes, me parece a mí. Entonces no se debe abandonar. Giuseppe. No se debe abandonar. Santi. En mis manos, sí. En mis manos también. Afanador. Vamos 2-2, yo voy a desempatar entonces, creo. Pienso que no es para abandonar, pensaría que hay pacientes que cumplen la indicación y lo tendría en cuenta como una más de las herramientas a tener en cuenta para solucionar el problema. ¿Alguien está haciendo reparación parcial y ya? Sí, eso. Pues sí, es que lo que se puede reparar se repara. Con el bíceps. Aumenta con el bíceps, doctor Dinas, ¿para qué? El doctor Hernando pregunta que qué opina Afanador de la transferencia asistida por artroscopia del latísimos dorsi. Él nos mostró en la charla del Congreso ACAR su transferencia asistida.
No, me encantaría hacerla. Pues incluso preparando, yo he tenido la oportunidad de hacer 2 pacientes con transferencias pues, del dorsal para rupturas del subescapular. Ambos los he hecho abiertos. Uno fue una ruptura aislada del subescapular y el otro, que fue el caso que les mostré, que era una combinación con la ruptura posterior-superior. Yo creo que hubiera sido perfecto pues, poder hacer la reparación del supra y del infra por artroscopia y la toma del dorsal abierto y fijación asistida por artroscopia, pero creo que igual no me atrevo a hacerlo porque pensaría que necesito como un mayor número de casos o un dominio para poder atreverme a dar ese paso de saltar de la parte abierta artroscópica y con esa cirugía que no es tan frecuente, no lo veo como tan fácil de lograrlo, por lo menos a corto plazo. Pero sería lo ideal, sería muy, muy bonito pues hacer esa técnica. Creo que este caso que mostró el doctor Afanador era el caso, yo mostré uno muy parecido, porque uno permite reparar el manguito y fuera a hacer la transferencia del latísimo para la deficiencia. Es un caso muy bonito. Pero abiertamente para el manguito. Sí, claro. No, yo hago la transferencia en mini open del trapecio inferior y no es porque no la pueda hacer artroscópica, es porque yo utilizo un taco óseo para fijarlo al húmero. ¿Sí? O sea, no es excluyente. Yo creo que todo está muy bien hecho de que se haga bien y que se haga como tiene que ser. O sea, que el paciente claramente se beneficie de la cirugía. Última pregunta, porque ya nos extendimos demasiado y para que podamos cerrar, es en una discusión que hay. ¿Qué prefieren, un déficit de rotación externa 1 o rotación externa 2, hacer de transferencia? ¿El trapecio o el lat? O independiente, porque el Hassam dice que independiente lo pone, esto es más una visión francesa. ¿Qué prefieren ustedes para la transferencia en el déficit de rotación interna posición 1 y posición 2? No, yo puedo meter la cucharada, es que ese tema es... Calma, canal, yo sé que usted está que se habla. Fernando me pidió un micrófono y ya no se lo puede quitar. No lo podemos quitar. Un minuto. No, pues entonces, silencio. Es más, te invitamos a este webinar. Bueno, corto y conciso. Dilo, Nando, dilo. Alejandro, última pregunta, corto y conciso. ¿Okay? Sí, señor. Nando, ¿qué ibas a decir? Corto y conciso. No, lo que pasa es que también, es que lo que es, no es excluyente. O sea, para E1, trapecio inferior, para E2, latísimo dorsi. Para trapecio inferior no es necesario tener redondo menor. Para latísimo dorsi es indispensable tener redondo menor. O sea, obviamente hablando que tenemos un escapular competente, ¿no? O sea, lo que le digo no es excluyente, son incluyentes. O sea, no hay que pensar las transferencias como, no, es que yo solamente hago trapecio inferior porque solamente hago trapecio inferior. No, cada paciente tiene su... El Hassam hace solo trapecio inferior, ¿sí o no? Por eso es la pregunta. No, él dice que le va mejor en E1 y él lo dice. Él está consciente que le va mejor. De rotación 1 es la mejor para... Es la mejor para eso. Para E2 sí es el latísimo dorsi sería superior. Pues... Sí. No sé qué piensa. ¿O algún acondicionamiento, posicionamiento mecánico para intentar reparar las dos? No, yo creo que el doctor Canales puso muy bien la diferencia entre una y otra. Alejo, yo tengo una pregunta para ustedes. Que están haciendo más transferencias. ¿Cuál es su preocupación de los cambios biomecánicos y después hacia el futuro de estos pacientes con lesiones masivas que uno les hace, por ejemplo, un dorsal ancho y que uno no sabe si no saben o no les va a detener probablemente la progresión de la enfermedad y en un par de años van a tener una artropatía? ¿Qué hacen en ese caso para hacer una prótesis reversa con déficit? Hay reportes de la prótesis reversa después de una transferencia con buenos resultados y con la ganancia de las rotaciones y déficit que uno quisiera transferir después. Es decir, si yo le transferí un latísimo, no va a tener el déficit de rotación externa una vez haga la prótesis reversa. Y se supone que yo no he tenido esa oportunidad, me falta más experiencia. El resultado es similar. No sé, ha leído algo diferente. Porque es una preocupación a largo plazo con las transferencias, que uno no sabe el daño biomecánico que genera en el hombro y cuál será digamos que si lo ves desde la parte eso en el futuro, si uno tiene que hacer una prótesis a ese paciente. Pero si lo ves desde la parte anterior, ya le replanteaste la rotación interna y vas a una prótesis porque tuviste una artrosis. Yo tengo un paciente que después avance, tiene un déficit, utilizaste el dorsal ancho para hacer el subescapular, el paciente avanzó en la artropatía y después tiene artropatía
con un trompetero positivo y le vas a hacer una prótesis reversa, ¿qué le vas a transferir? ¿El redondo mayor? ¿Le vas a hacer una transferencia? Mucho. La pregunta es, en el futuro de esos pacientes, ¿qué? ¿O es una preocupación que no debemos tener y ya miraremos qué pasa? No sé, pues, como que siempre deberíamos mirar, pero no tengo respuesta. Pero creo que no hay ninguna respuesta para esa pregunta, Giuseppe, hoy por hoy, ni en la literatura, ni en los seguimientos. Así que voy a meter un poquito la cucharada, voy a ejercer mi calidad de presidencia. Para que no seamos incluyentes. Me gustaría primero felicitarlos a todos. Han hecho una discusión de un nivel absolutamente impresionante. Mi única preocupación en este tema en particular es que nuestro servicio hace entre 150 y 200 manguitos al año y yo tengo 2 o 3 o 4 casos al año para transferencias tendinosas. De tal forma que aquí hay que reunir pacientes para poder hablar de casuística local. Tengo una preocupación enorme en donde el artista supere la técnica, como sucedía con Picasso. Aquí Bassam está superando con su carisma y demás e imponiendo una técnica que solamente es serie de casos. Así que me gustaría que tuvieran en cuenta que es un injerto intercalar que típicamente en otras circunstancias funciona muy mal y que el latissimus dorsi tiene seguimientos a largo plazo con mayor casuística, con una fijación interna. Yo los llamo especialmente a los más jóvenes a que retomen lo que tenga mayor evidencia para ofrecerle a sus pacientes. No hay duda de que la discusión ha sido de un nivel impresionante. Felicidades, Alejo, Carlos Afanador, Santi, Giuseppe, como siempre, Guido, fantástico, Juan Manuel, Hernando, que no estaba metido, pero haga de cuenta que fue conferencista, y Alejo. Y la verdad es que la paciencia de más de 55 colegas oyendo un tema que no es del día a día, habla de la importancia de este nivel académico. Quiero dejar a Paula cerrar el webinar como siempre, darle las buenas noches y enviarles un abrazo y una felicitación enorme. Creo que es un excelente abrebocas, como lo decía Guido, para lo que viene la próxima semana. Así que ahí nos veremos. Paula. Gracias, Pablo. No, pues darles las gracias a todos ustedes, a Alejo por la coordinación, un excelente webinar. Yo que no hago hombro, aprendí bastante, unas charlas súper claras. De verdad que Santi, Giuseppe, Guido, Juanma, Carlos, se lucieron con esas charlas. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Volvemos a retomar nuestras actividades académicas súper juiciosos. El próximo mes vamos a tener un webinar de lesiones multiligamentarias que va a dirigir Luis Alfonso Pinzón. Entonces, como siempre, los estaré llenando de información para que se conecten. Y nada, que descansen, pásenla bueno esta noche. Dios los bendiga. Un besito, chao a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao a todos, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Podemos quedarnos discutiendo otra media hora más. Yo creo que... No, que no dejan ni hablar. Yo creo que podemos Ya te puedes ir a dormir, Natalia. media hora más